Artículos en The Dodo comparten rescates impactantes, pero pocos rivalizan con lo que sucedió frente a la costa de Labrador. ¿Tienes curiosidad por saber cómo un día ordinario se convirtió en un momento que cambió vidas? Vamos a descubrirlo. La niebla se espesó mientras el barco pesquero se alejaba más de la seguridad de la costa de Labrador. La visibilidad se redujo y el viento se agudizó. Se coló por debajo de sus chaquetas, enrollándose detrás de las orejas y arañando la piel expuesta. Entonces, justo más allá de las olas que estallaban, algo comenzó a elevarse. Al principio, era poco más que una sombra, un leve bulto flotando en la niebla. Pero con cada segundo que pasaba, la silueta se definía más. Parecía un monstruo marino rompiendo la niebla, recordaría más tarde Mallory. Habíamos visto icebergs antes, pero nada como esto. Lo que emergió no era solo hielo, era un espectáculo. Una estructura tan masiva que se alzaba sobre el agua como una catedral congelada. Según los datos más recientes del Servicio Canadiense de Hielo, los icebergs que llegan al mar de Labrador a menudo pesan más de 100,000 toneladas. Muchos de ellos recorren más de 1,000 kilómetros desde los glaciares de Groenlandia antes de derretirse. Y sin embargo, este se sentía diferente. Este iceberg no era solo grande, era de otro mundo. Un lado se curvaba hacia arriba en la forma de lo que parecía una enorme aleta. Los pescadores desaceleraron su barco, incapaces de apartar la vista del monumento helado ante ellos. Y luego, algo se movió. En la punta más lejana del hielo, apenas visible contra el blanco, apareció una figura oscura. ¿Ves eso?, preguntó Alan, entrecerrando los ojos hacia la bruma. «Hay algo allá arriba». Los hombres se inclinaron hacia adelante. A primera vista asumieron que era un ave marina, tal vez un murre de pico grueso o incluso un frailecillo. Pero algo no encajaba, no aleteaba, no volaba. Y ciertamente no era una foca, ninguna masa blanda y grasosa arrastrándose por la nieve. Esta criatura estaba de pie, tenía patas, una cola larga, un pelaje desgreñado que se aferraba a su tembloroso cuerpo, y ojos grandes de miedo. No era una foca, no era un ave. Lo que habían encontrado era un zorro ártico, atrapado, temblando, solo. Pero lo que pensaron que era solo una vista extraña pronto se convirtió en una carrera contra la naturaleza, una que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. El mar estaba lleno de movimiento. Vientos fríos cortaban el aire de la mañana mientras las olas de un gris acero se deslizaban por el horizonte. El familiar aroma del agua salada flotaba en la brisa. Parecía ser solo otro día sólido en el agua para los pescadores experimentados. Aunque el sol aún no había salido completamente sobre el helado horizonte, las frías aguas frente a la costa de Labrador ya estaban en movimiento. Mallory Harrigan ajustó su chaqueta alrededor de él, un diseño hecho para mantener fuera el rocío del océano, aunque nunca suavizaba realmente el golpe del viento. Cerca de él, sus amigos de toda la vida, Cliff y Alan Russell, trabajaban en un ritmo tranquilo, preparando el barco como lo habían hecho innumerables veces antes. Se movían con la facilidad de la práctica, una caja de carnada aquí, una bobina de cuerda allá, risas elevándose por encima del sonido de las olas golpeando el casco. Una última revisión del motor, y el trío partió, adentrándose en el frío Atlántico Norte con la confianza firme que viene de años navegando su abrazo salvaje. Sin embargo, incluso en un lugar gobernado por la rutina, el océano nunca olvida sorprender. Con más de 7,000 kilómetros de extensión, la accidentada costa de Labrador está moldeada por antiguos glaciares, salpicada de icebergs a la deriva y azotada por vientos que pueden cambiar de calmados a feroces en cuestión de momentos. Según los datos más recientes del Departamento de Pesca y Océanos de Canadá, más del 90% de las comunidades en esta región aún dependen en gran medida del océano para su sustento. Sin embargo, las mismas aguas desencadenan docenas de misiones de rescate cada año,
debido a cambios repentinos en el clima y peligrosos flujos de hielo. Pero esa mañana se sentía tranquila. Demasiado tranquila. El motor del barco zumbaba en un ritmo constante. Cortaba las olas sin esfuerzo. Las aves marinas giraban sobre ellos, sus llamados resonando a través de la neblina. Una fina niebla abrazaba la superficie del agua como un velo, como si la naturaleza misma estuviera guardando un secreto. Estaba tranquilo, pacífico, justo como nos gusta. Recordaría más tarde Mallory. No esperábamos que el océano nos pusiera a prueba ese día. Se aventuraron más lejos, dejando atrás la seguridad de la costa. Las olas se hicieron más fuertes, más decididas, y la luz brillaba sobre las hojas de hielo flotantes. Los pescadores se mantenían alertas. Sus ojos barrían el horizonte, leyendo instintivamente el ritmo del mar. El día estaba destinado a la pesca, pero aquí, donde la naturaleza siempre tiene la última palabra, el océano tenía una historia diferente que contar. Y esa mañana, lo que les trajo no fue una red llena de peces, sino algo inesperado, algo extraordinario, algo que luchaba por su vida. Pero justo cuando se acomodaron en su rutina, el mar reveló algo tan extraño y escalofriante, que detuvo a los hombres más experimentados en seco. A medida que los pescadores acercaban su barco a la imponente masa de hielo, la forma en el iceberg se definió más. Era pequeño, frágil. Su pelaje blanco, irregular y empapado, se aferraba a un cuerpo tembloroso que luchaba contra el viento. Solo, en el borde mismo del gigante congelado, estaba un zorro ártico, atrapado en medio del mar, a millas de la tierra más cercana. «Está acabado si no actuamos», dijo Cliff, con las manos aferradas firmemente al borde del barco. Mallory levantó sus binoculares, cortando a través de la niebla. El zorro apenas se mantenía en pie, resbalando de vez en cuando sobre el hielo derretido. Arriba, las gaviotas giraban en ruidosos círculos, sus gritos agudos e implacables. No solo estaban mirando, estaban esperando. «No hay tierra cerca de aquí», murmuró Alan. «¿Cómo demonios llegó tan lejos?» Era una pregunta que ninguno de ellos podía responder. Los zorros árticos son conocidos por su resistencia. Según estudios recientes de seguimiento de vida silvestre, se ha registrado que viajan más de 4.500 kilómetros a través de terrenos congelados en busca de comida. Un viaje documentado vio a un joven zorro llegar desde el archipiélago de Svalbard, en Noruega, hasta la isla Ellesmere, en Canadá, pero salir a la deriva en el mar solo, atrapado en un iceberg. Eso desafiaba incluso sus instintos más fuertes. Sin embargo, este había logrado llegar aquí de alguna manera. A solo unos metros de distancia, 3 hombres estaban congelados, no por el frío, sino por la gravedad del momento. «Si nos vamos ahora, no sobrevivirá», susurró Mallory. Las gaviotas gritaron más fuerte, girando más bajo. El hielo crujía bajo las delicadas patas del zorro. Sus ojos se movían en todas direcciones, sin refugio, sin suelo firme, sin escape. Solo el océano y el hielo. Y el tiempo se estaba acabando. ¿Podría este salvaje ser aún ser salvado? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? Las patas del zorro temblaban. Su pelaje, empapado, se aferraba como un abrigo desgastado por el frío. Cada respiración era rápida, superficial y aguda. Detrás de ella, no había más que mar abierto. «Si salta, se acabó», dijo Alan en voz baja, observando cómo se acercaba peligrosamente al borde. Ese fue el punto de quiebre. Sin perder un segundo, Cliff tomó el timón y avanzó el barco, lenta y cuidadosamente, asegurándose de no asustarla. El casco golpeó el agua helada. Mallory tomó una cuerda,
áspera, desgastada, pero confiable, y se movió rápidamente hacia la proa. «Manténla tranquila», dijo en voz baja. «No dejes que se asuste». Alan se mantuvo enfocado, con los binoculares fijados en cada movimiento del zorro, guiando a Mallory con rápidas indicaciones. El iceberg era resbaladizo e irregular, un terreno peligroso, pero Mallory subió a bordo sin dudar. La nieve crujía bajo sus botas. El viento chillaba más fuerte. El zorro se encogió, orejas y cola metidas, cuerpo presionado contra el hielo. Cada músculo parecía listo para saltar directamente al mar helado. «La estamos perdiendo», gritó Alan. Los ojos de Cliff no se apartaban del hielo. «Necesitamos mover el borde», dijo, lanzando un hacha de mango corto a Mallory. Normalmente se usaba para cortar líneas de pesca congeladas. Ahora, tenía que abrir un camino hacia la supervivencia. No había tiempo para discutir. No había tiempo para pensar dos veces. Mallory comenzó a picar el hielo, golpes rápidos y precisos para cambiar su forma. Necesitaban guiarla, suavemente, hacia la seguridad. Las grietas resonaban a través del agua como un trueno lejano. Los bloques de hielo salpicaban al mar abajo. Y sin embargo, el zorro se quedó. Se estremeció, pero no huyó. Mallory se agachó, extendiendo la cuerda. Su voz, apenas un susurro, cortó el viento. «Tranquila, estás bien. Estamos aquí, estás a salvo». Quietud, tensión, luego, movimiento. Solo un susurro al principio. Se acercó un poco más, luego otro paso. En un movimiento limpio, Mallory envolvió la cuerda alrededor de su pequeño torso y la levantó del hielo. A salvo. El zorro no resistió, no gritó. Simplemente se acurrucó en la caja que habían preparado, inmóvil, en silencio. Apenas más que un suspiro. Los hombres se quedaron congelados, sus ojos fijos en la frágil criatura que ahora descansaba a sus pies. «Realmente lo hicimos», murmuró Cliff, la incredulidad densa en su voz. «No puedo creer que nos haya confiado». En ese momento silencioso, supieron que esto se había convertido en algo más que supervivencia. Mallory colocó suavemente al pequeño zorro ártico en una caja forrada con toallas suaves. No luchó, no se movió. Sus ojos miraban hacia adelante, atrapados en el miedo. Aún respiraba, pero solo apenas. Cuando el barco se dio la vuelta hacia la lejana costa, se balanceaba suavemente con el movimiento del mar. Afuera, el mundo retumbaba, el viento aullaba, las olas golpeaban el casco y las gaviotas gritaban sobre ellos. Pero dentro de esa caja, en ese momento, no había más que silencio. Acurrucado en la caja, el zorro yacía inmóvil, no por paz, sino por shock. Parecía como si se hubiera apagado por completo, diría más tarde Cliff. Como si su mente hubiera ido a algún lugar lejano. Y hay ciencia detrás de esto. Según los hallazgos más recientes de la Cooperativa de Salud de la Vida Silvestre de Canadá, los animales árticos bajo estrés a menudo entran en una respuesta de congelación, un mecanismo instintivo de supervivencia. Les permite conservar energía y evitar más daños. Si bien es común en zorros atrapados en trampas o tormentas, este tipo de quietud inducida por trauma rara vez se ve durante rescates en el mar. Aún así, los hombres no se dieron por vencidos. La mantuvieron caliente, la protegieron del viento, se aseguraron de que estuviera a salvo. Luego, silenciosamente, Mallory colocó un pequeño trozo de salchicha cerca de su boca. Nada. Pasaron segundos, luego minutos. El barco cortaba el agua helada de manera constante. Aún así, el zorro permanecía inmóvil. Hasta que su nariz se movió. Su cabeza se inclinó ligeramente. «No nos movimos», recordó Alan. «Ni siquiera respiramos». El zorro, aún temblando, se inclinó hacia adelante. Su boca encontró la comida, y lentamente comenzó a comer. Verla masticar. «Vitoreamos como niños pequeños», dijo Mallory con una suave risa. Sentía como si la estuviéramos viendo volver a la vida.
Con cada bocado cuidadoso, su respiración se hacía más fuerte. Sus ojos parpadearon. Comenzó a seguir con la mirada los rostros a su alrededor. Aún estaba asustada, pero ya no estaba congelada. El zorro se acurrucó de nuevo. Esta vez, no por pánico, sino simplemente para descansar. Y los hombres, cansados, con los ojos rojos por el viento y algo más, se miraron en silencio. No necesitaban palabras, porque algunos momentos hablan por sí mismos. ¿Alguna vez has ayudado a un animal en apuros o has visto a uno encontrar su fuerza nuevamente? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría saber cómo la naturaleza también ha tocado tu vida. Para cuando llegaron a la orilla, el viento se había suavizado, pero algo mucho más profundo había cambiado. Los pescadores podrían haberla soltado en ese momento, dejándola desaparecer en la naturaleza. Pero el recuerdo de su miedo, la forma en que se había rendido a su cuidado, permaneció con ellos. No estaba lista para estar sola. Así que tomaron una decisión diferente. La llevaron a una vieja cabaña cerca de la bahía William, un tranquilo tramo a lo largo de la costa de Labrador, donde un denso bosque se encuentra con una costa escarpada, y el mar acaricia suavemente las piedras desgastadas. El lugar era modesto, olvidado por la mayoría, pero para el zorro, ofrecía algo raro: paz. Con cuidado, le construyeron una pequeña madriguera de madera a la deriva y mantas de pesca. Colocaron comida justo fuera de la entrada, y cada mañana y cada noche venían a revisarla en silencio, pacientemente. No la estábamos manteniendo, explicó más tarde Mallory. Solo le estábamos dando un lugar para recuperarse. Y notablemente, ella se quedó. Al principio, permaneció en las sombras, distante y observadora, pero dentro de unos días, comenzó a aparecer cuando escuchaba pasos en la nieve. Lentamente, con cuidado, emergió, cola enrollada, orejas erguidas, esperando cerca de la esquina de la cabaña. Era como si nos conociera, dijo Alan, como si no hubiera olvidado. Antes de mucho, otros comenzaron a notar, no por el tamaño de los peces que habían traído, sino por la vida que habían salvado. La gente venía de aldeas cercanas. Los padres traían a sus hijos. Los cazadores dejaban regalos. Un anciano colocó un zorro de madera tallada a mano fuera de su madriguera, un tributo a su viaje. Se convirtió en más que un rescate. Se convirtió en un símbolo. Un recordatorio de que incluso en uno de los lugares más implacables del mundo, la vida aún encuentra maneras de sanar. Los inviernos de Labrador no dan tregua. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, esta región a menudo soporta temperaturas por debajo de menos 25 grados Celsius, con nieve y vientos costeros que duran más de la mitad del año. La supervivencia exige más que fuerza. Requiere adaptabilidad y conexión, y ahora, ella tenía ambas. Su pelaje blanco brillaba contra la nieve, recordó Mallory, su voz en un susurro. Ella pertenecía a la naturaleza, pero recordaba las manos que la ayudaron. Aún vagaba libremente. Aún desaparecía durante días a la vez, cazando bajo los árboles. Pero justo cuando el zorro encontró su lugar en la naturaleza, algo aún más inesperado comenzó a arraigarse en los corazones de los que la rodeaban. A medida que pasaban los meses, la tierra continuaba su ciclo. La nieve se derretía en niebla costera. La primavera traía un suelo cubierto de musgo. Y eventualmente, el hielo regresaba una vez más. Sin embargo, a través de todo esto, el zorro ártico permanecía. Nunca se alejaba mucho de la bahía William. Algunos días, desaparecía durante horas. Otras veces, se adentraba en el bosque durante varios días. Pero sin falta, siempre regresaba. Tenía su libertad, dijo Mallory en voz baja. Pero aún así elegía volver. No porque lo necesitara, sino porque quería. Y Mallory se encontró regresando también, más a menudo que antes.
no solo para pescar, sino para sentarse en silencio cerca de las rocas junto a la vieja cabaña. Llevaba un termo, unas salchichas en su mochila, y esperaba, observando la línea de los árboles, escuchando el suave ritmo de las patas presionando la nieve. La mayoría de los días, ella venía. Su pelaje blanco brillaba bajo la luz de la mañana, casi fusionándose completamente con el paisaje invernal. Pero sus ojos la delataban, alerta. Creo que la necesitábamos tanto como ella nos necesitaba, reflexionó Mallory. Nos recordó lo que significa cuidar de algo salvaje, frágil y hermoso. Con el tiempo, se convirtió en algo más que una historia de rescate. Se convirtió en parte de la tierra misma. Los locales comenzaron a llamarla Nanook, la palabra para oso polar en Inuktitut, un tributo a su silenciosa fuerza a pesar de su pequeño tamaño. Los niños de la escuela escribieron poemas sobre ella. Los turistas preguntaban dónde podrían vislumbrar al zorro de hielo. Y una vez al año, la comunidad se reunía en el borde del bosque para dejar pequeñas ofrendas, flores, pescado seco y piedras talladas a mano. No para perturbarla, solo para honrarla. La historia se difundió, no porque fuera dramática, sino porque era real, y esa sinceridad resonó. Según los datos más recientes de Parques Canadá, más del 70% de los canadienses ahora informan sentir una creciente conexión emocional con la vida silvestre. Muchos lo atribuyen a encuentros de primera mano o historias locales significativas, aquellas que hacen que la conservación se sienta personal, porque la conexión crea cuidado. Y para muchos, la historia del zorro que llamaron Nanook se convirtió exactamente en eso, un vínculo inesperado entre las personas, el lugar y la vida indómita que vive a nuestro lado. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.